Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes, estudiando del manual de Ven Sígueme correspondiente a la semana desde el lunes 4 hasta el 10 de agosto. El título para esta semana es Permaneced en lugares santos, que está registrado este tema desde Doctrina y Convenios 85 a la sección 87. Muy bien, vamos entonces a iniciar con la parte de la introducción, ¿sí?, del manual. Vamos a ir directamente a la página de la iglesia y vamos a estudiar directamente desde allí. Según la introducción nos dice que el día de Navidad por lo general es una ocasión para meditar en mensajes como en la tierra de paz. Sin embargo, el 25 de diciembre de 1832, la mente de José Smith estaba ocupada con una amenaza de guerra. El estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, acababa de desafiar al gobierno y se estaba preparando para combatir. Y el Señor reveló que ese era solo el comienzo cuando declaró: se derramará la guerra sobre todas las naciones. Parecería que esa profecía se cumpliría muy pronto. No obstante, no fue así. En unas semanas, el estado de Carolina del Sur y el gobierno de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo y se evitó la guerra. Pero las profecías no siempre se cumplen en el momento o de la manera que esperamos. Casi 30 años más tarde, mucho después de que José Smith fue martirizado, Carolina del Sur se rebeló, tras lo cual comenzó la guerra civil. En la actualidad, la guerra en todo el mundo sigue causando que se lamente la tierra. El valor de esa revelación yace menos en predecir cuándo sobrevendrá la calamidad y más en enseñar qué hacer cuando llegue. El consejo es el mismo para 1831, 1861 o 2025. Permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Título de nuestra lección para esta semana de Ven Sígueme. Muy bien, vamos a ir a ideas para aprender en el hogar y en la iglesia. Doctrina y Convenios 85, la sección 1 y 2. El principio que estudiaremos es: el Señor desea que yo lleve una historia. Veamos entonces, leamos juntos Doctrina y Convenios 85, los versículos 1 y 2 que dice: es el deber del secretario del Señor, a quien Él ha nombrado, llevar una historia y un registro general de la iglesia de todas las cosas que acontezcan en Sión, y de todos los que consagren bienes y reciban legalmente heredades del obispo, así como su manera de vivir, su fe y sus obras, y también de los apóstatas que se aparten después de recibir sus heredades. Por voluntad del Señor, se está encomendando al secretario de la iglesia que pueda llevar una historia y registro general de todos los miembros de la iglesia, ¿sí?, de todos los acontecimientos que puedan ocurrir en Sion. Asimismo, acerca de los diezmos, las ofrendas, ¿sí?, y de la manera como vivir también, su fe y sus obras de los miembros de la iglesia en cada nación, tribu y lengua. Y también tener un registro de los apóstatas que se aparten después de recibir sus heredades. La iglesia lleva un registro de estas cosas por mandato del Señor. Ahora,
¿Por qué crees que Él quiere que sus santos lleven una historia? ¿Por qué nosotros debemos de llevar una historia? ¿Por qué se nos recomienda tener un diario? ¿Qué podrías registrar sobre tu manera de vivir, tu fe y tus obras que pudiera ser una bendición para ti y las generaciones futuras? ¿Qué podríamos registrar en nuestros diarios que puedan leer algún día nuestros hijos o nuestros nietos? Es más, nosotros mismos. ¿De qué manera el llevar una historia personal podría ayudarte a venir a Cristo? Vamos a continuar leyendo porque en los versículos posteriores nos dice algo a continuación que es importante que podamos leerlo. Hemos leído el versículo 1 y 2 acerca de que debemos llevar una historia y un registro general en la iglesia y como miembros de la iglesia también. En el versículo 3 dice: es contrario a la voluntad y al mandamiento de Dios que estén inscritos con los del pueblo de Dios los nombres de aquellos que no reciban su heredad por consagración, conforme a su ley que Él ha dado, para diezmar a su pueblo a fin de prepararlo para el día de la venganza y el fuego. Acá se nos dice que es contrario a la voluntad y al mandamiento de Dios que estén inscritos con los del pueblo de Dios los nombres de aquellos que no reciban heredades, aquellos que apostatan, aquellos que fueron excomulgados o separados de la iglesia. En el versículo 4 nos dice: ni tampoco se guardará su genealogía, ni ha de hallarse en ninguno de los registros o historia de la iglesia, ni sus nombres, ni los nombres de sus padres, ni los de sus hijos, se hallarán escritos en el libro de la ley de Dios, dice el Señor de los ejércitos. Veamos qué nos dice el manual de institutos al respecto del libro de la ley de Dios. En marzo de 1831 el Señor llamó a John Whitmer a llevar continuamente el registro y la historia de la iglesia. Este mandamiento dado anteriormente se repitió cuando el profeta José Smith escribió: es el deber del secretario del Señor, a quien Él ha nombrado, llevar una historia y un registro general de la iglesia de todas las cosas que acontezcan en Sión. Como parte de su deber, el secretario debía registrar los nombres de aquellos que consagraran su propiedad y recibieran heredades o mayordomías del obispo, junto con su manera de vivir, su fe y sus obras. Además, la dirección inspirada que se dio a los líderes de la iglesia de Missouri fue que aquellos que no estuvieran dispuestos a consagrar sus propiedades para recibir una heredad en Sion, no debían tener su nombre, ni el nombre de los miembros de su familia, registrados en el libro de la ley de Dios. En esta revelación se mencionan 3 libros de registros: el libro de la ley de Dios, el libro de memorias y el libro de la ley. Veamos el versículo 7 acerca del libro de la ley de Dios. Ni sus nombres, ni los nombres de sus padres, ni los de sus hijos se hallarán escritos en el libro de la ley de Dios, dice el Señor de los ejércitos. Y sucederá que yo, Dios el Señor, enviaré a uno poderoso y fuerte, con el cetro de poder en su mano, revestido de luz como un manto, cuya boca hablará palabras eternas, mientras que sus entrañas serán una fuente de verdad, para poner en orden la casa de Dios y para disponer por sorteo las heredades de los santos cuyos nombres, junto con los de sus padres e hijos, estén inscritos en el libro de la ley de Dios. Vamos a ver más adelante con respecto a este libro de la ley de Dios, ¿sí? Ahora el libro de las memorias que está registrado
en Doctrina y Convenio 85.9, que dice: y todos aquellos cuyos nombres no estén asentados en el libro de memorias, no hallarán herencia en aquel día, antes serán desarraigados y se les señalará su porción entre los incrédulos, en donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahora se nos habla acerca del libro de la ley. Acá pareciera que el libro de la ley de Dios y el libro de la ley son diferentes. Veamos la diferencia en el versículo 11. Que nos dice: y los del sumo sacerdocio, así como los del sacerdocio menor, y los miembros cuyos nombres no se hallen escritos en el libro de la ley, o se descubra que han apostatado, o que han sido separados de la iglesia, no tendrán herencia entre los santos del Altísimo en aquel día. Eso nos llama a la reflexión. Debemos, como santos en los últimos días, apenas somos bautizados, que se nos inscriba en el libro de la ley, en el libro de memorias, asimismo en el libro de la ley de Dios. Es probable que todas esas descripciones se refieran al mismo libro. Más adelante, después de que los santos se asentaran en Nauvoo, Illinois, José Smith indicó que se debía llevar un registro que contuviera las entradas de su diario y una lista de los donativos de diezmos para la construcción del templo de Nauvoo. Ese libro también se debía llamar el libro de la ley del Señor. El mandamiento del diezmo que se menciona en Doctrina y Convenios 85 y en otras revelaciones anteriores se refiere a todas las ofrendas a la iglesia, incluida la propiedad consagrada. Muy bien, continuemos leyendo con respecto a ese grande y poderoso y fuerte. ¿A qué se refiere? Veamos nuevamente, leyamos la sección 85, los versículos 7 y 8, que nos dicen: y sucederá que yo, Dios el Señor, enviaré a uno poderoso y fuerte, con el cetro de poder en su mano, revestido de luz como un manto, cuya boca hablará palabras eternas, mientras que sus entrañas serán una fuente de verdad, para poner en orden la casa de Dios y para disponer por sorteo las heredades de los santos cuyos nombres, junto con los de sus padres e hijos, estén inscritos en el libro de la ley de Dios. Versículo 8. Mientras que aquel hombre que fue llamado por Dios y nombrado, que extienda su mano para sostener el arca de Dios, caerá por el dardo de la muerte, como el árbol herido por el fulgente golpe del rayo. ¿Qué significado tiene? De aquel hombre que fue llamado por Dios y nombrado, que extienda su mano para sostener el arca de Dios, caerá por el dardo de la muerte. Veamos el versículo 7. ¿A quién hace referencia a la expresión uno poderoso y fuerte? Veamos y leamos. Durante las primeras visitas de los líderes de la iglesia a Missouri durante el verano de 1831, se produjo un desacuerdo entre el obispo Edward Patrick y el profeta José Smith. El profeta había indicado que se debía adquirir terreno en Independence, Missouri, pero surgió un conflicto cuando el obispo Patrick se expresó su preocupación por la calidad del terreno. El Señor reprendió al obispo,
Pero el problema de la desunión no se resolvió de inmediato. Un poco antes de abril de 1832, el profeta y el obispo Patrick se reconciliaron casi a un año. Las palabras inspiradas que se encuentran en la carta del profeta William Phelps en noviembre de 1832 hablan de uno poderoso y fuerte, que se levantaría para poner en orden la casa de Dios. Debido a uno que extiende su mano para sostener el arca de Dios. Esa advertencia se podría haber aplicado al obispo Edward Patrick si no se hubiera arrepentido. En 1834, Oliver Cowdery escribió que José Smith aclaró posteriormente que la advertencia de esa carta no se aplicaba a una persona concreta, sino que se dio como aviso para aquellos que ocupaban posiciones importantes tuvieran cuidado. No fuera que cayeran por el dardo de la muerte, como había declarado el Señor. La referencia a uno poderoso y fuerte que está registrado en el versículo 7, que pondrá en orden la casa de Dios, y la referencia al hombre que extienda su mano para sostener el arca, en el versículo 8, han sido utilizadas por muchos apóstatas para justificar su alejamiento de la iglesia. Afirman que varios presidentes de la iglesia han perdido el favor de Dios y son rechazados, y que ellos, los apóstatas, son ese uno poderoso y fuerte que Dios ha llamado para poner las cosas en orden. Tales afirmaciones se contradicen con el significado de las Escrituras. En una declaración oficial publicada en 1905, la primera presidencia analizaron las circunstancias que condujeron a recibir la profecía registrada en Doctrina y Convenios 85, versículos 7 al 8, e indicaron a quienes se refieren esas dos frases, uno poderoso y fuerte, y extienda su mano para sostener el arca de Dios. El obispo Patrick era uno de aquellos hermanos que, aunque digno, amado del Señor, y según la declaración del profeta, ejemplo de piedad, y uno de los grandes hombres del Señor, en ocasiones se oponía a José Smith en aquellos primeros tiempos e intentaba corregir su manera de administrar los asuntos de la iglesia. En otras palabras, extendía la mano para sostener el arca, lo cual no debería de hacerlo. El obispo Edward Patrick, mediante su arrepentimiento, sacrificios y sufrimiento, obtuvo indudablemente una atenuación del enunciado juicio en su contra de caer por el dardo de la muerte, como el árbol herido por el fulgente golpe del rayo. Así, la necesidad de enviar a otro a ocupar su lugar, uno poderoso y fuerte, para poner en orden la casa de Dios y para disponer por sorteo las heredades de los santos, puede considerarse igualmente sin efecto, y todo el incidente de la profecía como cerrado. Leamos lo que está, regresamos al manual de Ven, Sígueme, y estudiaremos ahora acerca de Doctrina y Convenios 85:6. El Espíritu habla con una voz suave y apacible. Se nos dice y se nos pide que meditemos en las palabras que José Smith utilizó para describir la voz del Espíritu en Doctrina y Convenios 85:6. Leamos primero. Sí, así dice la voz suave y apacible, que a través de todas las cosas susurra y penetra,
y a menudo hace estremecer en mis huesos mientras se manifiesta diciendo. ¿En qué sentido es la voz del Espíritu suave y apacible? Se nos pide que consideremos estas descripciones adicionales recibidas por medio de José Smith en Doctrina y Convenio 6, versículos 22 al 24, sección 8, versículos del 2 al 3, la sección 9 del 7 al 9, la sección 11 del 12 al 13 y la sección 128, verso número 1. Y nos hace una pregunta. ¿Cómo te habla el Espíritu? ¿Cómo te habla el Espíritu a ti, mi amado hermano, mi amada hermana? Antes de pasar al otro principio, que está en la sección 86, veamos y leamos qué significa sostener el arca de Dios. El versículo 8 dice, mientras que aquel hombre que fue llamado por Dios y nombrado, que extienda su mano para sostener el arca de Dios, caerá por el dardo de la muerte, como el árbol herido por el fulgente golpe del rayo. Veamos el significado. La expresión sostener el arca de Dios hace referencia a un incidente que se encuentra registrado en el Antiguo Testamento, ocurrido durante el reinado de David en el antiguo Israel. Los filisteos habían tomado posesión del arca del convenio durante la batalla, pero la devolvieron al verse asolados por las plagas. Posteriormente, David y su pueblo llevaron el arca a Jerusalén en un carro tirado por bueyes, conducido por Usa y Ayo. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y allí mismo lo hirió Dios por ese hierro, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El arca era el símbolo de la presencia de Dios, de su gloria y majestad. Al principio, cuando se le concedió a Israel tenerla, la habían colocado en el lugar santísimo del tabernáculo y ni siquiera se permitía al sacerdote que se acercara a ella. Solamente podía hacerlo el sumo sacerdote, un hombre que simbolizaba a Cristo. Y eso únicamente después de someterse a un complejo ritual de purificación personal que representaba la limpieza de sus pecados. En la revelación de los últimos días, el Señor se refirió a ese incidente para enseñar el principio de que no debemos asumir la responsabilidad de dar instrucciones, de sostener el arca. Repito, el Señor se refirió a ese incidente para enseñarnos el principio de que no debemos asumir nosotros la responsabilidad de dar instrucciones a aquellos a quienes Dios ha llamado y designados para revelar su voluntad y dirigir su reino en la tierra. Nosotros no podemos dar instrucciones a la primera presidencia ni al coro de los 12 apóstoles, a quienes Dios ha llamado y designado para revelar su voluntad y dirigir su reino en la tierra. Ahora, es posible que algunas personas teman que el arca se esté tambaleando
y supongan que pueden sostenerla. Para poder entender, es posible que algunos de nosotros temamos que el arca se esté tambaleando, que el barrio se esté decayendo, se esté tambaleando, que sus miembros están huyendo, y supongan que puedan sostenerla, supongan que ellos pueden hacer que el arca no caiga. Es posible que algunos miembros de la iglesia vean problemas y se sientan frustrados con la manera en que les parece que los siervos del Señor u otras personas abordan esos problemas. Tal vez sientan que, aunque no tienen la autoridad para ello, deben corregir la dirección que sigue su barrio o incluso la iglesia. Como miembros de la iglesia debemos tener prudencia. Repito esta parte. Podemos pecar en ello. Tal vez sientan o tal vez sintamos que aunque no tienen la autoridad para ello, aunque no tengamos la autoridad para ello, debemos corregir la dirección que sigue su barrio. Debemos corregir las asignaciones, designaciones, los llamamientos que nos pueda estar dando el obispo o sus consejeros. Tenemos que tener cuidado. He oído y he escuchado. Tengamos cuidado. Y repito por tercera vez. Tal vez sientan que, aunque no tienen la autoridad para ello, deben corregir la dirección que sigue su barrio o incluso la iglesia. Ahora, no obstante, las mejores intenciones no justifican dicha interferencia en la iglesia del Señor por parte de aquellos que no han sido llamados y designados por Dios. Al respecto, nos aclara mejor el presidente David O'Mackey. Él nos enseñó lo siguiente. Es un poco peligroso para nosotros salir de nuestra propia esfera e intentar dirigir los esfuerzos de un hermano sin haber recibido autoridad alguna para ello. Recordarán el caso de Usa, que extendió la mano para sostener el arca que se caía. Veamos para recordar aquello en Primera y Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo del 7 al 10. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y con arpas y con salterios, y con tamboriles y con címbalos y con trompetas. Y cuando llegaron a la era de Kingdom, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios.
Parece que se justificaría que al tropezar los bueyes, él extendiera la mano para sostener aquel símbolo del convenio. Hoy día pensamos que el castigo que recibió fue muy severo. Pero sea como fuere, el incidente nos enseña una lección. Miremos a nuestro alrededor y observemos cuán rápidamente mueren espiritualmente aquellos que sin ninguna autoridad intentan sostener el arca. Su alma se llena de amargura, se les ofusca la mente, llevan en sus juicios y su espíritu es presa de la depresión. Tal es la triste condición de hombres que, olvidando sus propias responsabilidades, pasan el tiempo buscando faltas en los demás. No busquemos faltas en los demás. Preocupémonos por nosotros mismos. Muy bien. Continuamos. Me parece importante que leyéramos los versículos 9 al 11, cuando se nos dice, no tendrán herencia entre los santos. ¿Quiénes no tendrán herencia entre los santos? Veamos. Leamos primero aquellos versículos. Versículo 9. Y todos aquellos cuyos nombres no estén asentados en el libro de memorias, no hallarán herencia en aquel día. Antes serán desarraigados y se les señalará su porción entre los incrédulos, en donde es el lloro y el crujir de dientes. No digo yo estas cosas de mí mismo. Por tanto, tal como habla el Señor, así también cumplirá. Y los del sumo sacerdocio, así como los del sacerdocio menor y los miembros, cuyos nombres no se hallen escritos en el libro de la ley, o se descubran que han apostatado, o que han sido separados de la iglesia, no tendrán herencia entre los santos del Altísimo en aquel día. Veamos. Las heredades de tierra que iban a recibir los santos en Sión, mediante la ley de consagración, y a las que se hace referencia en Doctrina y Convenios 85, se pueden comparar con las heredades eternas prometidas a los fieles. El registro de las heredades terrenales que recibían los miembros fieles de la iglesia mediante la consagración incluían sus nombres y un registro de su manera de vivir, su fe y sus obras. El nombre de aquellos que no eran fieles o que apostataban no se encontraba en el libro de la ley de Dios. De forma similar, cuando guardamos nuestros convenios, se nos asegura que recibiremos heredades eternas en el reino celestial. Al respecto, el presidente Dieter F. Uchtdorf de la primera presidencia enseñó lo que debemos hacer para recibir una heredad eterna. Él dijo, el expresidente, ser consejero de la primera presidencia, cuando lo fue. Ahora el elder Dieter F. Uchtdorf, miembro del Quórum de los 12 apóstoles. Su Padre Celestial tiene grandes aspiraciones para ustedes, pero su origen divino en sí no les garantiza una herencia eterna.
Dios los envió aquí para prepararlos para un futuro más grandioso que cualquier cosa que puedan imaginar. Por esa razón, hablamos en cuanto a seguir el sendero del discipulado. Hablamos sobre la obediencia a los mandamientos de Dios. Hablamos en cuanto a vivir el Evangelio gozosamente, con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Doctrina y Convenios 86. En Doctrina y Convenios 86 contiene una interpretación de la parábola del trigo y la cizaña, que se encuentra en Mateo 13, los versículos del 24 al 30 y del 37 al 43. ¿Sí? Nos dice que a medida que aprendas sobre el significado de esa parábola, podrías completar una tabla como esta, que le dejo como tarea. Los sembradores de la semilla, significado los profetas y los apóstoles. Símbolos del enemigo, posible significado Satanás. ¿Sí? Leamos Doctrina y Convenios 86. Vamos a leer versículos del 1 al 7, donde el Señor explica el significado de la parábola del trigo y la cizaña. El resto de los versículos que podamos leerlo luego. Les invito a que puedan terminar con la lectura de la sección 86. O analizaremos entonces el versículo del 1 al 7. De cierto así dice el Señor a vosotros mis siervos. Se está dirigiendo a todos nosotros. Concerniente a la parábola del trigo y la cizaña. He aquí, de cierto os digo, el campo era el mundo. Y los apóstoles fueron los sembradores de la semilla. Y al dormirse estos, ¿quiénes se durmieron? Los sembradores de la semilla. Es de entenderse. Al dormirse estos, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata, la ramera, Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo, en cuyos corazones reina Satanás. Sí, Satanás se sienta para reinar. He aquí, siembra la cizaña. ¿Quién siembra la cizaña? Satanás, el enemigo. Por tanto, la cizaña ahoga el trigo y hace huir a la iglesia al desierto. Mas he aquí en los postreros días, nuestros días actuales, aún ahora mientras el Señor comienza a sacar a luz la palabra y la hierba está brotando y todavía está tierna, he aquí, de cierto os digo, los ángeles claman al Señor día y noche y están preparados y esperando ser enviados a cegar los campos, a cegar el mundo. Versículo 6. Mas el Señor les dice a los ángeles, no arranquéis la cizaña mientras la hierba todavía está tierna, porque de cierto es débil vuestra fe. Eso nos dice a nosotros. Nosotros somos la hierba. Aún todavía estamos tiernos. Aún nuestra fe es débil.
¿Qué dice el Señor? No sea que destruyáis también el trigo. Versículo 7. Dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña, hasta que la cosecha esté enteramente madura. Entonces primero, dice, primero recogeréis el trigo de entre la cizaña. Fíjense bien aquí, ¿a quién va a recoger primero? Al trigo, a los justos y fieles. De entre la cizaña. ¿Quiénes quedarán? La cizaña. Y después de recoger el trigo, he aquí, la cizaña será atada en haces, y el campo quedará para ser quemado. Muy bien. Veamos su interpretación. Hemos leído los versículos del 1 al 7, la parábola del trigo y la cizaña. Al respecto, el profeta José Smith explicó que las parábolas registradas en Mateo 13 hacen referencia al establecimiento de la Iglesia de Cristo durante su vida terrenal y también el crecimiento y el destino de la Iglesia en los últimos días. Bien, continuamos. Acá vemos el trigo y la cizaña, que son muy parecidos. Pero al parecer aquí, cuando vemos en la fotografía, la cizaña crece más rápido y podría decirse que es más hermosa porque lo vemos de color verde. Y el trigo está de color amarillo. Bien. Y vemos aquí en este cultivo mucha cizaña entre el trigo. Continuemos. Varios años después de que recibiera la revelación registrada en Doctrina y Convenios 86, José Smith ofreció enseñanzas adicionales sobre la parábola del trigo y la cizaña. Enseñanzas que se publicaron en la edición de diciembre de 1835 en el libro Latter-day Saints. Hablando específicamente de esa parábola, el profeta José Smith explicó: por esta parábola no solo aprendemos del establecimiento del reino en los días del Salvador, representado por la buena semilla que dio fruto, sino también de las corrupciones de la iglesia, representadas por la cizaña que sembró el enemigo, la cual sus discípulos de buena voluntad habrían arrancado o purgado de la iglesia si el Salvador hubiese favorecido sus puntos de vista. Mas él, sabiendo todas las cosas, dijo que no fuese así. Fue como si les hubiera dicho que sus ideas no son acertadas y que la iglesia está en su infancia. Y si dieran tan arrebatado paso, destruirían el trigo, o sea, la iglesia, junto con la cizaña. Por tanto, es mejor dejarlos crecer juntos hasta la siega o el fin del mundo, que significa la destrucción de los malvados, lo cual todavía no se ha cumplido. Aquí los hombres no pueden hallar razón posible para decir que la aclaración del Salvador de la parábola a sus discípulos, que se encuentra registrado en Mateo 13, versículo del 36 al 39, se trata de una metáfora o que no da a entender lo que dice, porque en estas palabras él ahora explica lo que previamente había hablado en parábolas, y según esta aclaración,
El fin del mundo es la destrucción de los malvados. La siega y el fin del mundo aluden directamente no a la tierra, como muchos han supuesto, sino a la familia humana en los últimos días. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Es decir, al salir los siervos de Dios para amonestar a las naciones, tanto a los sacerdotes como al pueblo, y en vista de que éstos endurecen sus corazones y rechazan la luz de la verdad, habiendo sido entregados estos primeros a los bofetones de Satanás, y habiéndose ligado la ley y el testimonio, se quedan en la oscuridad y son entregados para el día del fuego. Y así, atados por sus credos, aseguradas sus ligaduras por sus sacerdotes, están listos para el cumplimiento de estas palabras del Salvador. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entendemos que la obra de juntar el trigo en alfolíes o graneros se efectuará mientras se esté atando y preparando la cizaña para el día en que será quemada, y que después de ese día los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hemos leído los versículos 3 y 4, hace huir a la iglesia al desierto. ¿Qué significado tiene? Veamos, para poder entenderlo. En el meridiano de los tiempos, Jesucristo estableció su iglesia y encomendó a sus apóstoles que llevaran el mensaje del Evangelio al mundo. Después, al dormirse estos apóstoles, o sea, después de que murieron, las llaves del sacerdocio se quitaron y las ordenanzas y organizaciones de la iglesia primitiva se corrompieron. Satanás y sus seguidores hicieron huir a la iglesia al desierto. O sea, que la iglesia ya no estaba siendo guiada por profetas y apóstoles vivientes, y las personas cayeron en la apostasía y la oscuridad espiritual. Siglos después, Dios llamó a José Smith para sacar la iglesia de Jesucristo de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Qué significado tiene dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña? Leídos en el versículo 6 y 7 de la sección 86. En la parábola del Señor del trigo y la cizaña, el trigo representaba a los hijos del reino, y la cizaña, o las malas hierbas que plantaba el enemigo, representaba a los hijos del malo. La cosecha hacía referencia a un tiempo en que los segadores recogerían la cizaña para quemarla y el trigo lo pondrían en el alfolí. En la revelación de los últimos días, el Señor aclaró el orden del recogimiento o la cosecha, indicando que primero se recogería el trigo y luego se ataría la cizaña. La parábola hace hincapié en la decisión de esperar
hasta que llegue la cosecha para separar el trigo de la cizaña. Esto demostraba la misericordia de Dios al dar tiempo a sus hijos para fortalecerse en la fe antes de separar a justos e injustos cuando llegue el fin del mundo. Hasta el tiempo de la cosecha durante el fin del mundo, los justos y los injustos seguirán creciendo juntos. El elder Neil A. Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, habló del desafío que esto supone para los santos de los últimos días. Él dijo: los miembros de la iglesia vivirán en estas condiciones de trigo y cizaña hasta el milenio. Algunas cizañas se hacen pasar por trigo. Incluso unos pocos que están ansiosos por enseñar al resto de nosotros las doctrinas de la iglesia en las que ellos ya no creen, critican el empleo de los recursos de la iglesia a los cuales ya no contribuyen. Tratan con condescendencia de aconsejar a las autoridades generales a quienes ya no sostienen. Críticos, excepto de sí mismos. Por supuesto, dejan la iglesia, pero no pueden dejar a la iglesia en paz. Y de esto hay muchos en los medios virtuales. Dejan la iglesia, pero no pueden dejar a la iglesia en paz. Es la cizaña. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la bondad humilde debe permanecer, aun cuando, como se ha profetizado, haya quienes sientan ira hacia lo que es bueno. Por el mismo motivo, los creyentes deben afrontar la arrogancia de los críticos con mansedumbre y clara elocuencia. Aunque estemos a veces rodeados de resentidos, debemos tratar de ayudarlos. Especialmente a los de manos caídas. Si nuestros puntos débiles como pueblo de la iglesia se hacen destacar, hagamos lo posible por mejorar. Si nuestros puntos débiles que nosotros conocemos como pueblo de la iglesia se hacen destacar, hagamos lo posible por mejorar. Hasta aquí, hermanos y hermanas, ha sido la clase del día de hoy del manual de Ben Sigue. Les invito a que puedan continuar con los siguientes principios que lo van a identificar en la sección 87 de Doctrina y Convenios. La paz se encuentra en lugares santos. ¿Sí? Eso sería por hoy toda la clase. Hemos visto las secciones 85 y 86. Permaneced en lugares santos. Se nos aconseja y es el consejo del Señor para nosotros. Dios vive. Dios nos ama. Es por ello
que nuestro Salvador Jesucristo ha restaurado su iglesia en estos últimos días, para no ser confundido por muchas iglesias. Se nos ha dado apóstoles y profetas en esta última dispensación y escrituras sagradas para no desviarnos del camino que nos conduce a la vida eterna. Se nos pide continuamente que podamos recordarnos y acordarnos de nuestros convenios hechos con nuestro Salvador Jesucristo. Se nos dan estas clases como que permanezcamos en lugares santos, con el propósito de permanecer en los lugares santos, mantenernos fieles al Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, de procurar y esforzarnos por ser el trigo y no la cizaña, en esforzarnos por mirarnos a nosotros mismos y no a los demás, en esforzarnos por no criticar a los demás, sino ser autocríticos para mejorar. Esforzarnos porque en nuestras oraciones le pidamos ayuda a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Sagrado Hijo, de ser más como su Hijo Jesucristo, de seguir su ejemplo, sus enseñanzas y sus mandamientos, de suplicar a Dios el Eterno Padre porque el Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Permanezcamos en lugares santos, hermanos y hermanas. Sé que si lo hacemos, todas las promesas que Dios nos ha hecho de vida eterna y de exaltación y de felicidad en esta tierra de probación serán realidades. Nuestro Padre Celestial vive, nos ama, es cumplidor de sus promesas. Nuestro Salvador Jesucristo vive, Él ha resucitado y se está preparando para venir a nosotros. Que podamos estar preparados para que el Señor nos recoja antes que la cizaña sea atada y quemada. Vivimos en maravillosos tiempos, o en tiempos maravillosos, como lo ha dicho el profeta Russell M. Nelson. Mientras el mal crece, se desarrolla, o la cizaña se desarrolla, el trigo se fortalece, ya está maduro, listo para ser llevado al alfolí, a la presencia de nuestro Padre Celestial. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia de Jesucristo. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Este maravilloso libro nos acerca más a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo. El libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, conocido como la Biblia, es maravilloso. Que podamos leerlo, que podamos meditarlo y que podamos seguir las enseñanzas que están escritas allí. Son para nuestros tiempos también. Pero no dejen de leer el Libro de Mormón, hermanos y hermanas. No dejen de renovar sus convenios todos los días de Shabbat o día de reposo. Dejo estas cosas
con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por su sintonía. El Señor vino y viene pronto. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.